Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa más de Puro Vicio, Cine y Literatura, a otra reseña. En este caso hablamos de uno de los autores españoles fundamentales actuales, que es Gabriel Albiac. Permítame que antes haga un breve prólogo diciendo que, como saben, el cine de género es el que mejor plantea los dos niveles que tiene como mínimo toda narración. Eh, Esos dos niveles básicamente serían, por un lado, lo que todos llamamos argumento, historia, sinopsis, es decir, unas peripecias protagonizadas por unos personajes. Y en el segundo nivel, lo que habría sería el mensaje, ¿no? Lo que llamamos pues, el mensaje, la ideología, el subtexto, aquello que el autor nos quiere decir contando su historia. Uno de los mayores perfeccionamientos de esta técnica se encuentra en el cine de género, que es el que mejor ha sabido contar historias con dos niveles. Por ejemplo, no es casual que el cine de terror nazca en el siglo, digo el cine, perdón, la literatura de terror nazca en el siglo XIX, que es la época en la que se pretende crear un mundo puramente científico, puramente racional, donde no exista lo mágico, toda esa potencia imaginativa del ser humano que se quiere dominar, constreñir, huye a través de la literatura de terror. Por eso pues, hay grandes maestros como Edgar Allan Poe que lo que hacen es servir de vía de escape a través de su narración. Entonces, muchas veces encontramos en esta clase de relatos, pues también Mary Shelley y su moderno Prometeo, Bram Stoker y su Drácula, encontramos esos dos niveles, que en un primer nivel nos cuentan una historia de terror y en un segundo nivel nos están contando cómo el mundo se pretende convertir en científico y cómo eso fracasa, ¿no? El ejemplo más claro es Frankenstein, precisamente, que trata de eso y que profundiza en su segundo nivel. Otro ejemplo sería en el siglo XX, la fuga del capitalismo surge en una nueva técnica que es el cine, que precisamente lucha contra el capitalismo y contra la hipertecnologización a través de la propia tecnología y del propio sistema capitalista, ya digo, el cine. Y por otro lado, pues tenemos sobre todo un género literario que es el llamado literatura negra, cine negro, el noir. El noir, pues que nace con Hammett, con Chandler, que bebe de autores del 19 como Conan Doyle o como el propio Edgar Allan Poe, pero que le da una vuelta más, que es la vuelta de un segundo nivel puramente anticapitalista, que no se encontraba tan claramente, pues por ejemplo, en Sherlock Holmes. No está, pero en Sam Spade ya sí está. Y no digamos en el gran Philip Marlowe. Desde luego ahí está muy, muy presente y muy, muy en primera línea. Eh, entonces encontramos que esas dos vías se van juntando, según el cine va adaptando novelas negras. Ahí tenemos en los años 40 y 50 grandes adaptaciones, como El Halcón Maltés, como Perdición, de novelas negras al cine, que son pues, para mí algunas de las joyas más grandes que ha dejado el siglo XX a nivel artístico, y de las que mejor hablan del capitalismo. Luego tenemos a tipos como Godard que prefieren pues, ser anticapitalistas soltando discursitos en sus películas, o a estos profesores universitarios que están todo el día criticando al capitalismo, pero a la que pueden se meten en política y se compran un chalet. No voy a dar nombres. Entonces, frente a ese relato falso, el relato verdadero es el de, por ejemplo, Hammett, que era un hombre bastante izquierdista, con bastante conciencia política, y que es un poco el padre del género negro. A día de hoy sigue habiendo grandes escritores del género negro que siguen ahondando en estos temas, por ejemplo, James Ellroy o Tom Winslow. Ahora bien, ¿dónde entra España en esto? Pues en el cine todos conocemos la trilogía, ahora ya trilogía del crack, de José Luis García, pero sí que es verdad que ha tenido una incorporación más tardía. En novelas, pues por ejemplo, han estado Ramiro Ledesma o Manuel Vázquez Montalbán. Sin embargo, yo creo que se quedan un poco cortos, porque lo que hacen estos dos autores, los 80, los 90, ya se había hecho hace mucho tiempo,
en otros países. Es decir, que Elroy y Vázquez Montalbán estén sacando obras al mismo tiempo, pues es como tener un autor del siglo XV con uno del siglo XXI a nivel de técnica literaria, pues evidentemente un del XXI conoce más. Elroy yo creo que es el que sublima un poco, para mí no desmerece a un Hammett, a un Chandler, a un pues, autor de El cartero siempre llama dos veces, no los merece en absoluto, ¿no? Es más, yo creo que en algunos aspectos los supera. Y como digo, en España hay sobre todo un libro fundamental que es este de aquí, Manos Negras, muy poco conocido. El autor es José Luis Rodríguez García, que es nacido en León, es profesor en la Universidad de Zaragoza de Filosofía, nació en 1949 y que publica esta novela en 1996, en Santillana. Apuesto a que ustedes no han oído hablar de esta novela, que sin duda es fundamental para mí en el panorama narrativo español actual. ¿Por qué? Porque sienta escuela. Esta novela lo que hace es utilizar una técnica musical a la hora de practicar el estilo de la lengua castellana. Y al mismo tiempo utiliza ese mismo estilo musical también para componer la novela. Me explico. Por ejemplo, si Aldous Huxley, el famoso autor de Un Mundo Feliz, también brillante ensayista, en su libro Contrapunto, que es una novela, practica esa estructura de alternancia de historias, de contrapunto, esa técnica que usó tanto, pues, por ejemplo, Bach para contar historias. En Manos Negras, José Luis Rodríguez García utiliza una técnica del rock, que es cortar, cerrar las notas. Ese cerrar las notas, cortarlas, dejarlas a medias, que por ejemplo, pues ustedes dicen, ¿a qué se está refiriendo este hombre? Bueno, pues a los Rolling Stones, ¿no? Que son como golpes secos. Pues también los Who, en fin, los grandes, yo no sé, Led Zeppelin, los Beatles en algunas canciones, las de John Lennon sobre todo, utilizan esta técnica de cerrar, de cortar las notas y que aplica brillantemente José Luis Rodríguez García a la novela. A la novela y sobre todo a las frases. Las frases son breves, también tiene frases largas, pero sobre todo frases breves, punzantes, cortantes y que en muchos aspectos están cerradas. Incluso las que son largas líneas pues en hipotaxis también están cerradas por comas. Y las que son cortas líneas en parataxis, pues desde luego lo están. Y la propia construcción de la novela es una construcción sobre la elipsis. La elipsis, que es una técnica puramente cinematográfica. Y este es uno de los mayores intereses de la novela negra, que se retroalimenta y que alimenta al cine. El cine, por ejemplo, se vale de la elipsis a la hora de contar historias y digamos que en literatura lo que más se utiliza la elipsis es precisamente el género negro. Entonces José Luis Rodríguez García lo que hace es modernizar la narrativa de novela negra en español, utilizando tanto en estilo como en estructura, como en temas. Los temas son más asesinatos que hay y evidentemente pues tiran varios personajes que tienen militancia pues en el Partido Comunista, en el antifranquismo, es decir, todo eso está de escenario de fondo, esa transición que hoy en día se critica tanto, bueno, pues aquí en los años 90 ya la critica de una forma brillante este profesor de filosofía en su libro, al tiempo que evidentemente pues sabe crear interés en torno a un asesinato, una serie de asesinos en serie, aunque en realidad digamos que ese es el MacGuffin, la historia en torno a la cual pintar un fresco de la transición, ¿no? Por ejemplo, más este libro tiene alguna frase brillante como que el mejor lugar para conocer la condición humana es la barra de un bar, ¿no? Una frase brillante. Bueno, un amigo de este autor es Gabriel Albiac, que es del que vamos a hacer la reseña. Gabriel Albiac, para que no lo conozcan ustedes, es este señor de aquí, que es columnista en ABC, que ha sido profesor universitario, ahora está jubilado de filosofía, y que militó en la extrema izquierda, ahora pues se le considera de derechas, en la universidad se le ha hecho la Complutense persecución importante, hay artículos sobre el tema, por su crítica sobre la izquierda. Él estudió con Althusser, con Louis Althusser, tengo por aquí precisamente un libro
de Althusser, que no lo tenía preparado, me acabo de acordar. Perdón, aquí está. Tengo aquí el libro de Althusser. El porvenir es largo, es la biografía, es un filósofo que mató a su mujer, la estranguló, pero le declararon inocente porque tuvo una locura transitoria, de hecho él amaba a su mujer. Bueno, pues con ese filósofo estructuralista importante, estudia, especialista en Marx, que revoluciona todo el estudio del marxismo, porque es el primero que hace un análisis crítico de los textos de Marx, en vez de asumirlos como si fueran un texto sagrado, pues como tratan los musulmanes el Corán o los judíos la Torá, no así los cristianos, que son bastante más críticos con sus textos. Bueno, a lo que voy, Althusser, digo Albiac, que estudió en Althusser, eh, construye sobre estos presupuestos de José Luis Rodríguez García en Manos Negras su obra novelística, que tiene 4 novelas. La primera es Ahora Rachel ha muerto, que yo no he leído, es una novela histórica, pero sobre todo me estoy refiriendo a sus novelas negras, que hasta la fecha son 3, esperemos que haya más. La primera de ellas es Últimas Voluntades, que es la más voluminosa, en la que todavía no ha depurado su estilo, todavía son frases largas, hipotaxis, eh, y que bueno, ya plantea todos sus temas y que se parece mucho, van en la línea de Manos Negras. La siguiente novela que saca es esta, Palacios de Invierno, que pues es más de lo mismo, solo que aquí el estilo es mucho más depurado, el propio grosor de la novela en comparación con el de Últimas Voluntades es bastante más reducido, es decir, practica más la elipsis, también en el propio estilo está más contenido, es más punzante, eh, entremezcla temas, y se nota aquí, por ejemplo, mucho la influencia de Elroy. Es decir, ya está absolutamente modernizado el género negro en España. Y hace poco sacó su última novela hasta la fecha, que es esta, Blues de Invierno. Seguramente sea su obra maestra a nivel narrativo. Es una de las grandes novelas sobre el 11M, precisamente porque no lo trata de forma directa, lo trata a través de 2 personajes eh, que son viejos comunistas, precisamente como los protagonistas de Manos Negras, que estuvieron involucrados en mayo del 68. Albiac tiene un libro de referencia sobre mayo del 68, se llama Mayo del 68, fin de fiesta. Es un especialista en ese tema, también en Spinoza, tiene por ejemplo La sinagoga vacía, en Tecnos, que es un libro brillante, y bueno, lo que hace es poner a esos 2 protagonistas en Luz de Invierno, los pone en Nueva York, que es un poco la capital del capitalismo, con una prostituta rusa, mientras ocurre el 11M. Entonces utiliza una trama pues, en la que hay drogas, recuerdos de su juventud comunista, del desengaño que sufrieron, al tiempo la vida de esta prostituta rusa, uno de los 2 está enfermo, la propia descripción de Nueva York, un libro antiguo, etcétera, y al tiempo sucede el 11M que les atrapa, aunque esté ocurriendo en España, ¿no? Pero ellos lo perciben desde allí y perciben pues, la gravedad de la situación. Igualmente esta novela está escrita con un estilo preciso, conciso, breve, punzante, cortante, como las notas cortadas de los Rolling Stones. De hecho, se cita una de las mejores canciones de los Rolling Stones en el libro, que es Out of Time. Y bueno, digamos que estos libros de Albiac, estas 3 novelas, Últimas Voluntades, Palacios de Invierno y Blues de Invierno, junto con el libro que sienta el precedente a nivel estilístico y temático, que es de su amigo José Luis Rodríguez García, Manos Negras, y lo que hacen es componer para mí la verdadera novela negra española, la que tiene más interés y que hace un retrato moral del país, eh, de la transición sobre todo y de las consecuencias y del mundo capitalista y neocapitalista en el que hemos entrado de una forma muy brillante como solo sabe hacer en ese segundo nivel de narración que tiene el cine negro. Entonces es el libro que quería recomendar esta semana. Y a modo de epílogo, aparte de La sinagoga vacía, que se me ha olvidado traerlo, pero lo tengo por ahí detrás, no me levanto por él por no perder más tiempo, aparte de La sinagoga vacía, que bueno, es verdad que es un libro más especializado
en una época histórica, en filosofía, es decir, que quizás no tenga un interés general más allá del que le interese mucho Spinoza, que es una figura clave, eso sin duda alguna, en la filosofía moderna. También ha traducido a Pascal y sus pensamientos y los ha anotado brillantemente todo esto en la editorial Tecno, Gabriel Albiac. Tiene para mí un libro fundamental de ensayo, que es este. Diccionario de Adioses, creo que se ha reeditado hace poco precisamente en Confluencias, que es donde está editada tanto su última novela, Blues de invierno, que para mí es la mejor hasta la fecha, como su último ensayo cronológico, que es precisamente que he citado antes de mayo del 68, están en Confluencias. Yo tengo la edición antigua en 6 barral. ¿Y de qué trata Diccionario de Adioses? Pues digamos que es una compilación de su filosofía. ¿En qué consiste la filosofía de Albiac? Bueno, pues es una visión de toda la filosofía moderna y en la que hace una genealogía, pues por ejemplo, de las principales ideologías, de los nacionalismos, el comunismo, también analiza el antisemitismo, que es una de sus claves, y lo hace pues de nuevo con una profundidad intelectual brillante, cuando habla, pues por ejemplo, de cómo se forma el romanticismo alemán, Hegel, Fichte, otra serie de personajes, en fin, habla también precisamente de la novela negra, aquí de manera teórica, de alguna forma es un complemento indispensable para entender en qué consiste su proyecto novelístico, habla del exilio, ya digo, es difícil encontrar a alguien que haya hablado mejor del nazismo, habla de sus referentes literarios, ¿no? Pues por ejemplo habla de Luis Ferdinand Selin, de Joseph Conrad, o sea, un poco sus maestros literarios, y de las ficciones, ¿no? Un poco de cómo proyectamos los humanos, del deseo, también es otro de sus grandes temas, ese deseo, que es siempre querer algo que cuando se alcanza se deja de querer, porque el deseo es querer lo que no es alcanzable. En fin, es un poco una reunión de todo su pensamiento, que para los que leemos sus columnas en ABC, ya estamos acostumbrados a verlo en aplicación a la política actual, pero que, en fin, eh, en este caso hace una visión de la filosofía moderna. Por ejemplo, por leer un fragmento casi extraído al azar, evidentemente él, por cierto, como su maestro Althusser, pues es especialista en Marx, en el pensamiento marxista, escribe, como Fichte, como Schelling, como Hegel, también Hölderlin o Novalis, tiene ante sí Clausewitz un horizonte recién abierto y que satura por completo el horizonte del pensar europeo, la Revolución Francesa. Y como Marx, fija Clausewitz a su obra una tarea de ella derivada, pensar la universalidad del mundo que inaugura, tiempo aún inacotadamente nuevo, en el cual se diluyen todas las viejas categorías acerca de la articulación de la subjetividad humana y la realidad sobre la cual actúa. Este es un ejemplo de cómo el pensamiento más profundo sobre la modernidad, a través de una serie de autores clave, por ejemplo, pues Clausewitz y los otros que ha citado, por ejemplo, Hölderlin, al que él ha traducido, como a través de estos pensadores y con una prosa brillante, de verdad, difícilmente igualable ahora mismo, en español, heredera de Azorín, heredera de Quevedo, a los que cita y a los que ha estudiado bastante en profundidad, expone de una forma brillante. Ya digo que es un lujo tener a un tipo como Albiac en España, es un lujo poder leerle en el país, digo en ABC, sí, en el país, digo, en ABC. Y es un lujo tener esta serie de novelas que realmente renuevan la literatura negra en español y que además teoriza un diccionario de adioses sobre la novela negra. Por lo tanto, en la reseña de hoy, fundamentalmente recomiendo esta novela, Luz de invierno, y este ensayo que se ha reeditado, yo no tengo la reedición, pero está reeditado, que es Diccionario de Adioses. Espero que os haya servido esta reseña, que os haya gustado. Si es así, dejad abajo vuestro me gusta, suscribíos, seguidnos en Twitter, estaos atentos a los vídeos que vamos sacando y comentad lo que queráis, ruegos, preguntas, exabruptos, insultos, disidencias, las escucharemos, las contestaremos con mucho gusto. Muchas gracias por estar ahí
y hasta el próximo vídeo. Un abrazo.